y que si quieren hacer alguna pregunta, lo pueden hacer durante la presentación. En ese caso, usan la función de levantar la mano y me avisan y yo lo puedo decir a Héctor que se detenga un momento, o bueno, si tienen problemas con esa función, pueden ustedes también hablar directamente. Entonces, te pido, Héctor, que empieces a compartir, a ver si no tenemos algún problema con eso. Ok, pues primero que nada, muchas gracias al doctor Bermúdez por su gentil invitación y darme la oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy algunas reflexiones, algunos trabajos que he tenido la oportunidad de realizar con motivo de la pandemia. Evidentemente, pues hace un año, o poco más de un año, nadie sabía nada del COVID y es algo que hemos tenido que ir descubriendo y conociendo con el paso del tiempo. Creo que pues como científico social me correspondía o nos corresponde a los científicos sociales poner interés y poner atención en la situación en Qué bueno que puedo compartir con ustedes todas estas reflexiones y estos análisis que he podido realizar. La pandemia, digamos, vamos a hablar aquí de la pandemia, sí, pero desde un punto de vista del perfil sociodemográfico, quiénes son las personas que mayormente son afectadas, cuáles son las regiones o las zonas del país mayormente afectadas por los efectos de la pandemia, y también analizaremos en alguna medida, en la medida en que lo permiten las fuentes de información, conocer cuál ha sido la reacción de las instituciones en México ante esta enorme contingencia, ¿no? Yo tengo la seguridad, como todos ustedes, que pues de la pandemia nadie se podía salvar. Sin embargo, pues los efectos son diferentes en los distintos países en función de las distintas circunstancias de salud, circunstancias sociales de los países, y en función también de las políticas públicas que se implementan para poder atender la pandemia. Al día de hoy, o digamos hasta la semana pasada, ¿qué lugar ocupa México? ¿Qué lugar ocupa México? Déjenme ver si les puedo compartir una pantalla, por favor. En el contexto, ahí no sé si se ve. ¿Todavía no? David, ¿no se ve? No. No se ve. Uf, eso sí va a ser un problema. ¿Ahí se ve? No, yo te aviso, pero todavía no. Todavía no. Me decías que por la web no se puede compartir o alguna cosa, ¿hay alguna restricción al respecto? Cuando es por la web, lo que pasa es que no puedes compartir pantalla y cámara a la vez, pero entonces cuando Ajá. empiezas a compartir una ventana, entonces se deja de compartir tu cámara. Ok, entonces, ¿qué hacemos para tener la presentación, David? No sé si más bien hay que darle permiso a tu navegador, porque es un permiso diferente para el navegador de compartir cámara, el de compartir escritorio. Entonces, no sé si te dice cuando lo intentas compartir. No, no me dice. A ver, déjame intentarlo. A ver, vamos a ver. Es que fíjate que, perdón, pero fíjate que por la aplicación no pude tener acceso. Sí, te vi. Bueno, que me mandaste la foto que estabas en el lobby y no nos aparecía a nosotros. Y en ese momento yo de todos modos di permiso a entrar a mucha gente en el lobby. Ajá. No sé por qué tú no me aparecías. Bueno, de aquí sí tienes el permiso que yo te puedo dar. Ajá. No sé qué te parece cuando te compartir ahí en la flechita como le hicimos ayer. Bueno, me parece igual que ayer compartir la pantalla, pero Ajá. pues tú no la ves, ustedes no la ven, ¿no? Y ahora en lugar de la flechita ya te aparece una X en el... Déjame ver. Déjame ver. A ver, en lugar de la flechita, no, me aparece una flecha hacia abajo. Ah, es que entonces todavía no has elegido
Cuando te sale la flecha hacia arriba, Ok, se abre una bandeja para compartir y entonces se aparece la flechita hacia abajo. Tienes que elegir la ventana en la a bandeja. ver, vamos a ver. No. ¿Ahí la ves? Ah, no, ¿verdad? A ver, a ver. Dejamos de verte a ti, pero no se ha compartido todavía la ventana. A ver. A ver si hay. Ya, estamos viendo tu escritorio. Ya está viendo mi escritorio. Sí. Ok. Déjame ver. Perdón, ¿eh? No, no te preocupes. Entonces, Ahí ya me aparece. sí, ya vemos tu escritorio. Solo tienes que ya compartir la A ver. presentación. ¿Ahí ves? Todavía no. Ya, ¿Ya la ves? sí. Ok. Lo ves Entonces, en modo presentación, ¿no, verdad? no, modo edición. Ahí. Ya lo vemos Ahí en estamos. modo. Sí. Muy bien, pues Correcto. decíamos, perdón por esta dificultad técnica, pero la verdad es que es la primera vez que uso esta aplicación y bueno, disculpas. A ver, ¿qué lugar ocupa México? Habida cuenta de que pues de la pandemia nadie nos podíamos salvar, pero México sí ocupa lugares pues muy prominentes en relación con los efectos de la pandemia. Y aquí estoy reproduciendo una gráfica que bajé el día de ayer de las bases de información de la Universidad Johns Hopkins. Y lo que nos dice esta gráfica de la Universidad Johns Hopkins es que México ocupa el primer lugar por su letalidad en el contexto internacional, o por lo menos de los países que lleva registro la Universidad de Johns Hopkins, que son pues la mayoría de los países, ¿no? ¿Qué letalidad tenemos en México? 9%, ¿eso qué quiere decir? Que 9 de cada 100 personas que se enferman han fallecido en nuestro país. Esta es una letalidad pues extremadamente alta y solamente es seguida en un segundo lugar, pero muy por debajo por Bulgaria y por Perú, ¿no? Que están en niveles de 4 y 3.5% de letalidad aproximadamente. Esto pues tiene muchas explicaciones. Una de ellas es de carácter estadístico, porque la letalidad es la razón estadística es que en México, ante la falta de pruebas o de pruebas suficientes, se detectan muy pocos casos. Esto hace sin duda que este cociente, la letalidad, el número de muertes sobre el número de decesos, perdón, el número de muertes sobre el número de casos detectados, pues sea extremadamente alto. Pero sin duda también hay otras explicaciones que tienen que ver con la capacidad de respuesta de nuestro sistema de salud y eso lo iremos viendo también más adelante, ¿no? Siguiendo con este tema del contexto internacional, ¿qué lugar ocupa México en relación con la tasa de mortalidad? La tasa de mortalidad, recordemos, es también un cociente que divide el número de decesos por COVID entre el total de la población y generalmente esto se multiplica por 100,000. Tenemos aquí la gráfica también que nos presenta la Universidad de Johns Hopkins y México estaría más o menos en un octavo, noveno lugar, con 154 decesos por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, aquí hay que tener en consideración el enorme subregistro que existe en México de las muertes por COVID. Así como existe un subregistro importante en el caso de los decesos, de los contagios, también existe un subregistro muy importante
en la contabilidad de las muertes. El INEGI hace poco, hace unas semanas, hace un par de meses, nos hablaba ya de que al menos el subregistro de México en relación con los casos de COVID, al menos, insisto, porque hay varias formas de hacer el cálculo del subregistro, este subregistro andaría por el 45%. Y también nos explicaba el INEGI que el subregistro obedece fundamentalmente a las muertes que ocurren en los domicilios o fuera de la unidad médica. Lo que nos ofrece la Secretaría de Salud cotidianamente en su reporte es el número de muertes que ocurren en hospitales, de manera tal que no están contabilizando, y esto está corroborado, insisto, por el INEGI, no se está contabilizando a los decesos que ocurren en los hogares o en otros lugares como puede ser la vía pública, un transporte, etcétera. Si consideramos este nivel de subregistro, sin duda, México también ocupa el primer lugar en relación con la tasa de mortalidad por COVID por cada 100,000 habitantes. De manera tal que sí, efectivamente, México es un caso particular que merece también atención para tratar de responder a una pregunta. ¿Por qué se ha dado este efecto tan importante en relación con el COVID en nuestro país? Hay muchos países pobres, hay muchos países que incluso en peores condiciones que el nuestro. Sin embargo, en nuestro país ha sido muy, muy notable el efecto de la pandemia, muy importante y de gran envergadura, ¿no? Trataremos de responder a esto. ¿Por qué en México se da este efecto? Y básicamente yo lo que he sostenido es que el efecto particular del COVID en México obedece pues a las condiciones previas de la población, es decir, a sus condiciones no solo de salud con alta prevalencia de enfermedades degenerativas como son la diabetes, la hipertensión, los problemas cardiovasculares, etcétera, pero ante todo y sobre todo a las condiciones de grandes carencias socioeconómicas que tiene la población en México. A manera de contexto, debemos tener presente cómo toma la pandemia mal parado a nuestro país, con al menos 50 millones de personas, de los 126 millones que somos, en condiciones de pobreza, con una población o un grupo muy importante de la población sin acceso a servicios de salud. Las estimaciones más recientes previas a la pandemia, a partir de encuestas nacionales, nos decían que la población sin ningún acceso a servicios de salud en nuestro país alcanzaba los 25 millones. Tenemos que también tomar en cuenta que el empleo en México es básicamente o mayoritariamente más superior al 50% el empleo informal, ¿no? Entonces, bueno, también hay que considerar este proceso de tránsito que se estaba dando al inicio del presente gobierno, en donde se elimina drásticamente y de raíz el seguro popular. El seguro popular era una cuestión muy importante que claro que tenía limitaciones y claro que tenía deficiencias y claro que podía mejorarse su operación, pero el seguro popular hizo que pudieran incorporarse a los servicios de salud unos 30 millones o 40 millones de personas que antes no tenían acceso a los servicios de salud, ¿no? Entonces, con esta nueva política de salud, lo que hace el gobierno es eliminar el seguro popular y proponer un nuevo esquema a través del Instituto para la Salud y el Bienestar, el INSABI, que sin embargo no terminó de cuajar, no hay reglas de operación de este instituto y en la práctica pues no ha funcionado cabalmente y esto agravó mucho más la situación de las personas que no tenían o que no han tenido acceso a los servicios de salud, además del tema del cambio de modalidades en la adquisición de medicamentos, etcétera. Entonces, teníamos ya históricamente un servicio de salud quebrado, con problemas graves de cobertura, que se habían mejorado relativamente con la implementación del Seguro Popular. Y por otra parte, en este sexenio también esta gravedad que ya presentaba el sistema de salud, pues se vio incrementada con la desaparición del Seguro Popular. Esto a manera de contexto y para tratar de orientar más o menos la búsqueda por la que estamos. ¿A qué se debe? A las desigualdades sociales. ¿A qué se debe este importante efecto del COVID? A las desigualdades sociales, a las desigualdades territoriales,
territorios donde hay un acceso más o menos abierto a los servicios de salud y territorios donde no existe este acceso a los servicios de salud. ¿Qué pasa entonces con las entidades federativas para tener un panorama general de cómo se ha distribuido el COVID y sus efectos principales en las entidades federativas y en el territorio nacional, ¿no? Veamos, miren, en la gráfica de la izquierda vemos la tasa de mortalidad por COVID en los distintos estados del país. Destacan, pues, de manera muy importante el caso del Distrito Federal, con 314, sería el nivel más alto del mundo, si el Distrito Federal fuera un país, 314 muertos por cada 100,000 habitantes, y de ahí vienen otros estados como Baja California, Sonora, etcétera, etcétera. Ahí lo pueden ver ustedes. Y en el extremo tenemos en el extremo opuesto de esta gráfica, tenemos algunas de las entidades con mayores carencias socioeconómicas del país, como son Guerrero, Veracruz, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Son particularmente Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados más pobres del país. Entonces ustedes me dirán, pues qué contradictorio con lo que estás diciendo, porque dices que la pobreza hace que el efecto sea mayor y aquí vemos que no. Y aquí hay varias explicaciones y varias consideraciones que hacer. El fenómeno del contagio por COVID es un fenómeno fundamentalmente urbano, propio de las mayores concentraciones poblacionales, propio o más proclive a ocurrir en donde existe una mayor densidad poblacional, como es el caso sin duda de las grandes ciudades del Distrito Federal, sus delegaciones y en fin, otras entidades. En estos estados más pobres la población, hay un peso más fuerte de la población rural, no tanto urbana, ¿no? Pero veamos qué ocurre cuando vemos la letalidad. Están puestas las entidades en el mismo orden de la gráfica izquierda. Ahora vamos a ver en ese mismo orden cómo aparece su letalidad. Recordemos, mortalidad son muertos sobre 100,000 habitantes y letalidad son muertos sobre número de contagios, ¿no? Y lo que podemos observar es que no hay una correlación clara, ni mucho menos, entre el nivel de mortalidad y el nivel de letalidad. Vean el caso del Distrito Federal. Con la mayor mortalidad, 314, tiene probablemente la segunda menor letalidad en todo el país. Y por el contrario, y solamente voy a tomar estos dos ejemplos, Chiapas, con la menor mortalidad, tiene la mayor letalidad, o una de las mayores letalidades, aquí lo pueden ver. Ocurre lo mismo con Veracruz, con Guerrero, más o menos, es una letalidad mayor al promedio nacional. ¿Qué es lo que explica estas asimetrías o esta falta de correlación entre la mortalidad y la letalidad, ¿no? Tiene varias explicaciones. Una de ellas, como ya decía hace rato, es de carácter estadístico. Digamos que en los estados más pobres, que son los del extremo derecho de la primera gráfica, se aplican muchísimo menos pruebas, de manera tal que las pocas pruebas que se practican son de personas que ya están en estado, pues, muy importante de avance de la enfermedad y mueren con mayor probabilidad en estos estados. Pero además de la razón estadística y de la falta y de la asimetría de las pruebas, de la asimetría con que se aplican las pruebas en el territorio nacional, tenemos también, y esto hay que tenerlo muy presente, que justamente en estos estados donde el acceso a los servicios de salud está mucho más restringidos, la oferta de servicios de salud es muy limitada, de manera tal que si una persona en estos estados de mayores carencias tiene la mala fortuna de contagiarse de COVID, su probabilidad de morir es mucho mayor que en otros lugares, ¿no? Entonces, esta es una segunda explicación de esta asimetría. Y lo que les decía, ¿cómo se da la asimetría en la aplicación de pruebas en el territorio nacional? Vean ustedes, ¿no? En Chiapas se aplican 418 vacunas por cada 100,000 habitantes, o se han aplicado esa cantidad de vacunas. En contraste, en el Distrito Federal se aplican, pues, casi 20,000 vacunas por cada 100,000 habitantes. Esto un poco explica estas asimetrías entre la mortalidad y la letalidad, y también las asimetrías con las que se está manejando la pandemia a lo largo del territorio nacional. Es muy probable
que a lo largo de los meses nos demos cuenta que en estas entidades de mayores carencias, pues la mortalidad no es tan baja como puede ser, ¿no? En función de que puede existir un enorme subregistro de casos detectados, tanto en términos de contagios como en términos de muertes por COVID, ¿no? ¿Qué pasa en los municipios? Bueno, México tiene más de 2.400 municipios y no, evidentemente no vamos a hacer una revisión de todos y cada uno de ellos, pero sí hice una suerte de agrupación en función de distintas características de los municipios de nuestro país. Y quiero decir... Disculpa, nada más, una pregunta de la diapositiva anterior. ¿Te refieres a vacunas o pruebas en la gráfica anterior? No, eso son pruebas. No sé si dije vacunas, son pruebas. Bueno, sí. Estas Sí, son pruebas. yo también. Está bien, gracias. No, si dije vacunas, este modo del tema de las vacunas ahorita lo tenemos presente, pero no, son por cada 100,000 habitantes, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, decía yo que había realizado una agrupación de los municipios en función de distintas características, ¿no? Y aquí tenemos municipios ricos que generalmente coinciden con los más urbanos, y con algunas partes de estos municipios. Por ejemplo, quiero mencionar la delegación o alcaldía Benito Juárez o la alcaldía Coyoacán en el Distrito Federal, o San Pedro Garza en Monterrey, en fin, este tipo de municipios. Y les llamo ricos porque solamente o menos del 10% de su población vive en condiciones de pobreza, lo cual es muy relativo, pero digamos, para efectos de exposición sirve, ¿no? También pues agrupé a los municipios con más de 100,000 habitantes, municipios muy grandes, que incluso llegan a tener millones, como el caso de Iztapalapa, ¿no? O el caso de Tijuana, en Baja California. Son municipios muy grandes, pero con altos niveles de pobreza también. En medio está el promedio nacional de mortalidad. Y bueno, también consideré o agrupé los municipios indígenas, que son aquellos en los que más del 75% de su población habla lengua indígena, muchos en Oaxaca, muchos en Chiapas, muchos en Yucatán, en Campeche y en algunos otros estados, ¿no? Y para darle un poquito más de variedad, ciudades intermedias, ciudades que no son tan grandes, que van de los 20,000 a los 100,000 habitantes, y finalmente municipios pobres, aquellos en los que el 70% de su población o más viven en condiciones de pobreza, según el Coneval, ¿no? ¿Qué tenemos? Algo similar a lo que veían, ¿no? La mortalidad es alta en los municipios más urbanos e incluso en los más ricos, con estos datos que tenemos aquí, superiores al promedio nacional, y es más baja, aunque no tanto en los indígenas, entre los grupos, entre los municipios indígenas, y en las ciudades intermedias es más baja, y entre los pobres es la tasa de mortalidad más baja. Pero otra vez, así como lo veíamos en el caso de las entidades federativas, en el caso de los municipios sucede lo mismo. Esta asimetría es casi a la inversa, es casi una imagen de espejo a la invertida, ¿no? Cuando comparamos mortalidad y letalidad, los municipios ricos son los de menor letalidad. Es decir, si se enferma alguien de COVID, la probabilidad de muerte es muchísimo más baja en estos municipios ricos que entre los municipios pobres. Ya decíamos, una razón es el tema de las pruebas, pero otra razón es el acceso a medios para poder superar la enfermedad y a servicios de salud, ¿no? Y veíamos, también para terminar con el tema de las pruebas por 100,000 habitantes en relación con los municipios, pues vemos también esta gran asimetría. En los municipios con mayores recursos económicos o con menos gente en condición de pobreza, se aplican pues casi 7,000 pruebas, o se han aplicado casi 7,000 pruebas por cada 100,000 habitantes, y en los municipios pobres solamente 502, más de 10 veces menos pruebas en estos municipios, solamente para hablar de los extremos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características de la población? Dejemos de lado la distribución territorial por el momento y veamos cuáles son las características principales de la población. Y aquí me voy a referir, pues, sobre todo, no tanto a los contagios, a las personas que se han contagiado, pero sobre todo al tema de los decesos, de las muertes por COVID. Y veamos, ¿qué pasa aquí? Lo que aquí tenemos es la tasa, y aquí ya no le puse título, pero es la tasa de contagios por cada 100,000
habitantes. ¿Quiénes se contagian más en función de la edad de la población? Esto lo tenemos aquí. Y veríamos que en las edades pues, menores de 5 a 9 años, 10 a 14, 15 a 19, pues la tasa de contagios es relativamente baja. No quiere decir que no exista el contagio, sí existe, pero en niveles bajos. De repente esto se empieza a incrementar con la edad de manera muy importante. Y fíjense ustedes que a partir más o menos de los 35 años, 40 años, más o menos el riesgo de contagio más o menos es parejo, ¿no? Aquí de 2.317 por cada 100.000 se contagian. Más o menos se mantiene en esos niveles hasta el final de la vida. Es decir, en términos de contagios, a partir de los 35, 40 años, no hay grandes diferencias en términos de las edades. La probabilidad de contagiarse a partir de los 35, 40 años es más o menos pareja respecto de otras edades más avanzadas, ¿no? ¿Y qué pasa con, bueno, es una diferenciación por hombres y mujeres? Las mujeres igual presentan una disrupción parecida a la de los hombres, pero en niveles más bajos, como ustedes pueden observar. Aquí están las tasas de contagio de las mujeres y aquí está la tasa de contagios de los hombres. En las mujeres tiende a descender en las edades más avanzadas y en los hombres se mantiene alto, incluso se incrementa en este tramo, ¿no? Entonces no hay diferencias en el nivel, pero no hay diferencias grandes en la tendencia que sigue esta gráfica por los grupos de edad, ¿no? Y a ver, ¿cómo ocurre? Ya vimos el tema de los contagios, pero ¿cómo ocurre el tema de las muertes por COVID? Y aquí, pues sí, cambia un poco la gráfica. Como ustedes pueden ver, sí hay descensos entre menores de 5, entre los de 5 a 9, pero digamos en términos del porcentaje total de muertes que han ocurrido, representan una proporción relativamente menor. El grueso de las muertes en México por COVID ocurre fundamentalmente a partir, digamos, de los 45 años hasta los, digamos, 74 años, y de ahí la participación porcentual de los grupos de edad se va reduciendo, ¿no? Entonces, el grueso de las muertes, sobre todo, se ubica en edades que son edades propiamente activas de personas que trabajan en estas edades, ¿no? Y esto hace una diferencia con respecto a lo que se ha observado en otros países, particularmente en Europa. Primero, porque estos otros países tienen una estructura de edades pues, más envejecida que la mexicana. Y en estos países, el grueso de la campana, este pico se observa mucho más en edades mucho más avanzadas, ¿no? A partir de los 65 años se observan los picos más altos, es decir, se muere a edades más viejas en otros países. En México también hay una peculiaridad que seguramente se reproduce en otros países de Latinoamérica. La gente, o el mayor porcentaje de decesos ocurre en estos grupos de 45 a 65, 70 años de edad. Ahora, hombres y mujeres, pues en realidad lo que observamos es que de cada 3 decesos que ocurren, 2 corresponden a hombres y 1 corresponde a una mujer. Es decir, es mayor la probabilidad de morir de COVID si se es hombre, y las explicaciones pues son muy variadas, desde las predisposiciones orgánicas o genéticas de hombres y mujeres, que he leído algo sobre este tipo de explicaciones, hasta otras que tienen que ver con las actividades económicas diferentes que realizan hombres y mujeres. Y también otras explicaciones que hablan de una masculinidad mal entendida, que hace que los hombres pues tengan menor cuidado que las mujeres en los contagios, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con la letalidad? Y esta gráfica ya es distinta en relación con antes estábamos viendo el porcentaje de muertes por edad, ahora vamos a ver la letalidad, es decir, entre los contagiados, ¿qué porcentaje de población ha muerto? Sí lo observamos por grupos de edad. Y aquí observamos que evidentemente la mayor letalidad ya no es a los 40, 45, la mayor letalidad se empieza a dar en los grupos de edad más avanzados a partir de los 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si después de los 60
años se adquiere el COVID o se contagia uno de COVID, la probabilidad de morir es muy superior en relación con el resto de edades, que incluso llega a niveles del 43% en las edades más avanzadas. O sea, sí es muy grave, aunque los viejos, si me permiten la expresión, no aportan el mayor número de muertos o el mayor porcentaje de muertos por COVID. El riesgo de morir por COVID, si se tiene una edad muy avanzada, sí es muy alto. Estamos hablando del 43-44% en los extremos, ¿no? Entonces, sí, también es una consideración a tener, a tener en consideración este riesgo de padecer COVID en edades muy avanzadas. ¿Qué escolaridad tenían las personas que han fallecido por COVID? Aquí lo que tenemos es lo siguiente. Miren, la gráfica izquierda, en las barras izquierdas, es la población que ha muerto por COVID. Tenemos que el 71-72% tenía secundaria o menos, es decir, esta franja anaranjada y esta franja azul. 70-72% tenía secundaria o menos. ¿Esto refleja la situación del país en términos de escolaridad? Es una pregunta, porque podría ser, pues claro, es normal, porque así está el país. No, el país no está así. Menos de secundaria tienen el 57-58% del total de la población, de manera tal que sí podemos advertir que existe una selectividad importante en términos de la mortalidad por COVID entre la población con menor escolaridad. Particularmente llama la atención el tema de la primaria. La mitad de los muertos por COVID eran primaria o menos. ¿Esto cómo se compara con la población nacional? Pues solamente, entre comillas, solamente. En la población nacional solamente el 31% de la población tiene primaria o menos, ¿no? Entonces, insisto, sí podemos observar una selectividad por nivel de escolaridad. La escolaridad es un indicador muy importante porque nos habla de condiciones socioeconómicas. Una baja escolaridad generalmente implica salarios precarios, implica viviendas precarias, implica bajo acceso a los servicios, particularmente a los servicios de salud. De manera tal que sí hay una consideración muy importante en relación con la escolaridad, pero la escolaridad también implica otras cosas. No solamente implica condiciones de mayor pobreza, la baja escolaridad, sino también implica la posibilidad de las personas más informadas o menos informadas que tienen de tomar decisiones a tiempo, oportunas, adecuadas para el cuidado de la salud. Y esto ha sido muy documentado en relación con muchos temas que tienen que ver con la mortalidad, por ejemplo, con la mortalidad infantil. La decisión de una madre más escolarizada para llevar al hijo al médico, para generar los mecanismos que eviten que se ponga grave, pues es muy importante. Y lo mismo ocurre en relación con el tema del COVID. Hemos oído que muchas personas que enferman, pues toman decisiones tardíamente, y esto tiene que ver con la escolaridad también. Ahora, las diferencias entre hombres y mujeres. En el caso de las mujeres, la baja escolaridad es mucho más pronunciada, como ustedes pueden ver. Aquí estamos hablando de que el 80 o más por ciento, el 79, casi 80%, tiene menos de secundaria y el 60% tiene primaria o menos. Es decir, la menor escolaridad entre la población que ha fallecido por COVID afecta más a las mujeres, ¿no? Y esto es importante también tenerlo en consideración, cómo se distribuye el nivel de escolaridad por grupos de edad. Y aquí solamente señalaría lo siguiente: es evidente que entre más edad tenga la población, hay menor escolaridad. Y esto ocurre, sí, siempre en México, de la forma en que lo veamos, las generaciones más viejas tienen menos escolaridad, de manera tal que las personas de 70 y más que han muerto, fíjense, casi 3/4 partes tenía primaria o menos estudios de primaria, ¿no? Entonces sí hay un sesgo, por supuesto, aquí en términos de la edad, por grupos de edad que se explica de esta manera. Entre la población, veamos, de 40 a 49 años,
México lo que solo tienen primaria son el 20%. O sea, sí hay una diferencia importante en relación con la edad y con las generaciones. Y finalmente, esto es por grupos de edad, pues es prácticamente lo mismo que estábamos viendo, ¿no? Aquí tenemos en qué trabajaban las personas que fallecieron por COVID. Y lo que tenemos aquí es que este azul, 13% son trabajadores manuales y operativos, fundamentalmente obreros, artesanos, choferes, operadores de maquinaria, en fin. Y el grupo, este anaranjado, que ya representa un 22% del total de muertes, son trabajadores de servicios, correlacionado con el tema, evidentemente, de que es un padecimiento más de corte urbano, ¿no? Estamos hablando de meseras, estamos hablando de vigilantes, de policías, estamos hablando de, pues, a ver, de choferes, no, esos están en el otro grupo. Estamos hablando de empleados de comercios, estamos hablando de vendedores ambulantes, empleados de apoyo administrativo, incluso de maestros, personal docente, etcétera, 22%. Pero el grupo más numeroso es este azul, que son los trabajadores no remunerados y no ocupados. Básicamente, este espacio azul, que representa el 52% de los decesos, está explicado por dos grupos. La mitad, digamos, estaría explicado por las amas de casa, personas que no realizan un trabajo remunerado, es decir, un 25-26%, y el otro 26% total de muertos estaría explicado por pensionados y jubilados. Esto parecería contradictorio porque pues, uno creería que las amas de casa pues, no están tan expuestas y los pensionados y jubilados pues tampoco, pero no es así. No olvidemos que las amas de casa en México son las proveedoras del hogar y que tienen o que se han visto en la necesidad, aún en las etapas más fuertes del confinamiento, de salir a los mercados públicos, de exponerse a los transportes públicos, y esto hace sin duda que sea alta su representación en el total de muertes por COVID. Adicionalmente, también existe la idea de aquellas personas de menor edad que llevan los contagios a los hogares. Y las personas pensionadas y jubiladas, que generalmente son personas de la tercera edad, también uno supondría que están en su casa, pero tampoco es así. Estadísticamente se sabe con claridad que muchos, o un gran número, un gran porcentaje de las personas jubiladas o pensionadas tienen que buscar trabajos adicionales por el monto de las pensiones que hay en México. Y esto también hace que este grupo de personas se expongan al contagio y eventualmente a la muerte por COVID, ¿no? ¿Cuáles eran las condiciones previas en términos de salud de la población? Esto también es un factor muy importante y esto pues más o menos se ha manejado tanto en las conferencias vespertinas como en los medios de comunicación, el tema de la diabetes, de la hipertensión, etcétera, ¿no? Veamos. Aquí tenemos pues 3 barras en cada grupo, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia nacional de la diabetes? El 10% de la población tiene diabetes en México. Ahora, el 13% de los contagios por COVID tenía diabetes. No hay una gran diferencia. Digamos que en términos generales se contagiaron los diabéticos proporcionalmente a su representación en el total de la población nacional. Pero cuando hablamos de las muertes por COVID, sí hay un brinco muy importante. El 38% de las personas que fallecieron por COVID tenían diabetes como una enfermedad preexistente. ¿Qué pasa con la hipertensión? Pues digamos que el 18% de la población nacional tiene hipertensión y el 17% de los contagiados tenía hipertensión. Tampoco hay una selectividad aquí particular en términos del contagio, pero cuando ya vemos el tema de la muerte, observamos que sí,
que el 44.4% del total de personas fallecidas por COVID tenían hipertensión. De manera tal que sí hay una selectividad, no para contagiarse, sí para el riesgo de morir por COVID, sí se tiene hipertensión. Y con la obesidad, pues encontramos un panorama pues diferente. El 36% de los mexicanos tenemos obesidad y los contagiados solamente fueron 14.5%, ¿no? Por COVID. Sin embargo, aquí, pues sí, también hay es muy importante el porcentaje de personas que han fallecido por COVID, ¿no? Es el porcentaje del total de obesos que han fallecido por COVID. Y finalmente el tabaquismo, el 11% de la población nacional es fumadora, adquirió COVID, del total de enfermos por COVID, el 7.4 eran fumadores y murieron el 8% de ellos, ¿no? Entonces, digamos que en términos de comorbilidades, sí hay un fuerte peso, particularmente en lo que se refiere a diabetes y a hipertensión, como condición preexistente que genera un mayor riesgo de morir por COVID. Y aquí tenemos como... Sí. Una pregunta, los números de esta última gráfica de las barras grises se deben comparar con el 9% de la letalidad, ¿verdad? Esto es letalidad, sí. Exactamente, entonces, es letalidad, sí. Es letalidad, efectivamente. El 38%, para reiterar, de los enfermos de COVID que tenían diabetes, diabetes fallecieron. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, gracias. Okay. El 44% de los enfermos de COVID que tenían hipertensión fallecieron. Esa es la idea, y efectivamente es letalidad. Es letalidad. Ahora, aquí ya veíamos letalidad y te agradezco mucho la precisión, David. Y aquí vemos porcentaje de muertes, ¿no? Este tema de la neumonía, pues es medio, digamos, es muy explicable que el 72% de las personas que van por COVID tenían neumonía, pero no lo tenían como condición previa, sino que es un efecto directo de la gravedad que produce la enfermedad del COVID, por eso es tan alto esto, ¿no? Es un resultado lógico de que la gran mayoría, 3/4 partes del total de decesos tenían neumonía. Y aquí, pues sí, ya vemos que el 45% de los decesos tuvo hipertensión, el 37% diabetes, el 22% obesidad y así sucesivamente. Ahora, la letalidad también es diferente en estas otras, que aunque parecen pocas en términos del porcentaje, particularmente la enfermedad renal crónica tiene una letalidad muy alta. Son pocas las personas que cayeron enfermas o pocas las muertes relativamente en relación con el total de decesos, pero tener enfermedad renal crónica y tener COVID es algo que incrementa la letalidad de manera considerable, y aquí lo tenemos, ¿no? Veamos, renal crónica, aunque son pocos los casos, o relativamente pocos. Nunca, hablando de muertes, se puede hablar de pocos casos, ¿no? Pero vean la enfermedad renal crónica, ¿no? La letalidad que representa. El 40% de los que teniendo enfermedad renal crónica padecen COVID fallecen, ¿no? Y también la letalidad es alta con el EPOC y con el resto de las enfermedades, ¿no? Sí hay un riesgo. Estas últimas ya no, aquí la letalidad está cercana al promedio nacional en el tabaquismo. Este es el promedio nacional. En asma tampoco pudiéramos decir que haya un mayor riesgo de tener asma y morir por COVID o tener tabaquismo, e incluso la obesidad, ¿no? ¿Cómo ha sido el desempeño de las instituciones? Pues lo que podemos hacer aquí es analizar algunos de los datos que nos ofrecen las fuentes oficiales para poder valorar cuál ha sido el desempeño de las instituciones. Y lo que vemos aquí es que, a ver, en la barra azul es el porcentaje de atendidos del total de enfermos por COVID, ¿no? Y tenemos que la gran mayoría
se atienden en 2 instituciones. En las instituciones de la Secretaría de Salud o en los hospitales de la Secretaría de Salud, el 58%. Que cuando hablo de Secretaría de Salud me refiero a la federal y a las estatales. Cada estado también tiene su Secretaría de Salud y generalmente los hospitales de la Secretaría de Salud son destinados a población abierta, es decir, a población que no tiene acceso a la seguridad social a través del IMSS o del ISSSTE, ¿no? Entonces aquí está, es generalmente población con muy bajos recursos económicos. Y aquí en el IMSS y el ISSSTE pues están los trabajadores y los empleados de gobierno, ¿no? En el IMSS se atendió el 31% del total de los enfermos por COVID y en el ISSSTE pues ya un porcentaje muy, muy superior. Es decir, el peso, el gran peso, la gran carga de la atención ha recaído en dos instituciones, ¿no? En la Secretaría de Salud y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. De aquellas personas que, habiendo enfermado de COVID, tienen la desgracia de acudir a un hospital, ¿qué pasa con su letalidad si lo observamos en función de las distintas instituciones? Lo que vemos es que a nivel nacional, es esta barra, el 41% de las personas que se hospitalizan por padecer COVID, fíjense que el 41% muere. Es decir, entrar a un hospital enfermo de COVID en México implica ya un riesgo alto de fallecer. La institución que tiene la mayor letalidad, casi cercana al 50%, es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Prácticamente 1 de cada 2 personas que ingresaron enfermos de COVID en el Seguro Social fallecieron. Y así vemos los distintos niveles. Vamos a ver en el extremo opuesto, pues el DIF que atendió a muy pocas personas, los servicios municipales que también atendieron muy pocas personas. Y el riesgo de morir en una institución privada es de 19%, con 9% del Instituto Mexicano del Seguro Social o del ISSSTE, ¿no? También con una baja letalidad están La Serena, que tienen una población muy acotada, son servicios de salud para los militares, o la Secretaría de Marina con una letalidad que ya alcanza el 24%, pero que sí es muy inferior a la que se observa en otro tipo de instituciones. Ahora, uno supondría que las personas que han muerto por COVID tuvieron en tal gravedad la enfermedad que muchos de ellos, o la inmensa mayoría de ellos, tendría que haber tenido acceso a una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que observamos en este sentido? ¿Cuántas personas de las que tuvieron, de las que fallecieron, tuvieron acceso a un cuidado adecuado? Y aquí vemos, pues, realmente datos muy alarmantes. A nivel nacional, total, me dice aquí total, solamente el 10% de las personas que fallecieron, solamente el 10% tuvieron acceso a una unidad de cuidados intensivos. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, solamente el 1.4% de las personas que fallecieron y que fueron atendidas en el Instituto Mexicano del Seguro Social tuvieron acceso a una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué pasa en el otro extremo? Otra vez la Secretaría de Marina y las instituciones privadas, ¿no? En Marina, más de la mitad, y también en las privadas, 58 y 57% respectivamente, de las personas que finalmente murieron tuvieron acceso a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Y, a ver, ¿qué pasa? Otro indicador, el porcentaje de intubados, de las personas muertas que fueron intubadas, ¿no? Y pues observamos una cuestión, una gráfica muy, muy similar, ¿no? Generalmente, las personas que fallecen por COVID tienen padecimientos pulmonares graves que hacen necesario que sean intubados para poderles suministrar la respiración artificial, digamos, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos a nivel nacional, solamente 1 de cada 4 de las personas que murieron tuvieron acceso
o tuvieron este procedimiento del intubamiento, ¿no? Y por debajo del promedio nacional está Pemex, está el IMSS y el IMSS Bienestar con porcentajes, pues, de solamente 1 de cada 5 personas muertas tuvieron o fueron intubadas, cuando supondríamos que por la gravedad de su situación, pues, si no todos, la gran mayoría tuvieron que haber sido intubados, ¿no? Ahora, para tener un panorama general de los distintos factores que intervienen como factores de riesgo, realicé un ejercicio aquí de regresión con los datos que se puede hacer, porque pues hay datos con los que no se puede hacer. Por ejemplo, aquí ya no pude meter escolaridad porque es otra base de datos que no tiene, solamente se refiere a muertos y no tiene otros referentes. En fin, ya luego les hablaré de las bases de datos, pero digamos, con los elementos que se tenían, traté de hacer un ejercicio de regresión logística para ver el peso que puede tener cada uno de los distintos factores en el riesgo de morir por COVID. Miren, aquí el ser hombre, pues es bueno, mujer, vamos a ver el grupo de mujeres como un grupo de referencia y compararlo con hombres. El ser hombre incrementa el 80% el riesgo de fallecer por COVID en relación con las mujeres. El tener menos de 40 años es el referente, es el 1, y tener 40 a 69 años incrementa en 57% en relación con este otro grupo de los menores de 40. Y tener 70 o más años incrementa el riesgo en 24 veces en relación con este grupo más joven, ¿no? Entonces, la edad en todo este esquema, pues sí es el factor que mayor preponderancia presenta, ¿no? Sí, sí, te escucho. ¿Podrías apretar ahí el botón de ocultar para que se quite ese cuadrito? Ah, sí, claro. Gracias. Ahí ha estado siempre, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, el ser indígena incrementa el riesgo en 50%. El ser hipertenso, en relación con los no hipertensos, incrementa el riesgo en 50%. El ser diabético en casi 90%. El ser atendido en el IMSS o el ISSSTE incrementa el riesgo en casi 4%. Y en otras instituciones públicas, en relación con las privadas, es decir, es el referente de las privadas, y en otras instituciones públicas el 57%, ¿no? De manera tal que, pues sí, parece ser que en este proceso difícil que ha vivido nuestro país, las condiciones socioeconómicas, las condiciones regionales donde vive la gente, etcétera, etcétera, son un factor de riesgo, pero es un factor de riesgo que se ve potenciado también por el desempeño de las instituciones y por la capacidad que han tenido las instituciones para poder atender al conjunto y al grueso de la población que ha muerto por COVID, ¿no? Y bueno, pues sí, es un panorama muy difícil. Yo he querido compartirle estos indicadores que tratan justamente de responder a esta pregunta: ¿por qué en México? ¿Por qué en México el efecto de la pandemia ha sido tan fuerte, ha sido tan intenso en relación con lo que ha ocurrido en otros países? Entonces, bueno, este es el contenido de la presentación. Estoy, desde luego, que a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Bueno, muchas gracias, Héctor. Yo creo que nos presentas unos datos alarmantes. Bueno, yo no puedo creer ese dato de 1.4%, pero bueno, voy a dejar al público que ya hay algunas preguntas, que ellos hagan las preguntas. Bueno, te agradezco, Héctor, por tu presentación y bueno, pasamos a la sesión de preguntas. Les recuerdo a todos que pueden utilizar la opción de levantar la mano y bueno, y aquí yo los voy nombrando, ¿no? Por ahora, iniciamos con Marco Antonio Cruz. Adelante, Marco. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, quisiera empezar con un pequeño disclaimer, o bueno, una así como advertencia. Las siguientes son como observar. Te perdí. Bueno, le decía, son observaciones, son dudas y son como que opiniones, ¿no? Aclaro, yo soy apartidista, yo no tengo ninguna tendencia política, ya que estamos hablando de temas como de sociales. Y bueno, aquí vamos. Primera cosa curiosa,
Quisiera saber cómo obtuvo los datos. O sea, me está presentando muchas gráficas y en ningún momento pone referencias hacia dónde obtuvo estos datos. Ah, bueno, también otra cosa. También todas estas observaciones son con todo el debido respeto. Yo no tengo ninguna intención de ofenderle ni nada, ¿no? Bueno, primera duda es esa, ¿no? Estas gráficas que me presenta, no veo ninguna referencia o hacia dónde saca todos estos datos, qué base de datos usa. Después, segundo, con todo el respeto, muchas de sus gráficas tienen faltas de ortografía, algunas no tienen ni título y nada más es una observación, ¿no? Oye, Después, Marco, sí. pido por favor que hagas tu pregunta, ¿sí? O Ok. sea, no eres referee aquí de la presentación. Ya estamos aquí para aprender. Entonces, te pido que le hagas la pregunta con respecto a lo que estamos aprendiendo de él y no como si tú fueras el sinodal de su presentación. Ok, ¿Vale? eso era lo que, bueno, aclaré yo desde el principio. Yo también, claro, también Entonces, ¿puedo ahorita, dar ¿no? una opinión? Entonces, doy una opinión de la que me hizo más ruido de Haz tu, que... Sí, haz tu, sí, haz sí, tu. sí, está bien, está bien. Me llamó mucho la atención a que tenía una gráfica donde decía que muchas de las personas se contagiaban por su escolaridad, era una gráfica, ¿no? Pero sin embargo, aquí me llamó la atención porque no veo mucho esa correlación porque no tiene que ver más con las fake news que llaman. ¿A qué me refiero? De que yo conozco a personas que han estado en el grupo de contagio y sin embargo tienen un grado de escolaridad alto. O sea, como que yo no veo esa correlación de que quiera meter la escolaridad a fuerza y asociarla con que esto es un motivo por el cual hay un alto grado de contagio. ¿Bella? Tenía más preguntas, pero está bien, las dejo. Muy bien, ¿tu nombre cuál es? Soy Marco Antonio Cruz Romero. Gracias. ¿La atendemos de una vez? Sí, adelante, adelante, por favor. A ver, mira, bueno, lamento mucho que haya habido faltas de ortografía. La verdad es que me puse a actualizar los datos para esta presentación y bueno, fue un poco apresurado, pero no es excusa. Te Mire, agradezco mucho. yo se lo digo con todo el respeto y en cuestión No, de está bien, mejorar, está bien. pero me dicen que no haga este tipo de observaciones, pues está bien, Bueno, yo ya, me acato. Es con todo el respeto, yo no, se lo aclaro, yo no tengo ni afinidad, ni yo vengo a rechazar, a demeritar su trabajo, ni nada, o sea, es con todo el respeto. O sea. gracias, gracias. A ver, fuentes de datos. Sí, efectivamente, son dos fuentes de datos, ¿no? Una es el seguimiento diario de casos que se ofrece en los datos abiertos de la Secretaría de Salud. Es cuestión de buscarlo en Internet. Y esta base de datos lo que nos da son un seguimiento de cuántos casos positivos, cuántos casos negativos, cuántas personas han fallecido, básicamente, y lo puedes distinguir en función de distintas variables: municipio, entidad de residencia, fecha de ingreso al hospital, sexo, edad, bla, bla, bla. Es una base de datos que al día de hoy tiene más de 5 millones de registros entre positivos, entre negativos y entre personas que han fallecido, ¿no? Entonces, esta base de datos es básicamente la que utiliza la Secretaría de Salud para dar su informe diario en las conferencias de prensa vespertinas. Es O lo que sea, se va, por lo que entiendo, solamente uso una sola base de datos, no uso varias. esa es una. Ah, ok, Estoy sí, hablando de la continúa, por primera. favor. Ujú. ¿Sí? Y la segunda base de datos es la base de funciones también de la Secretaría de Salud. Esta base de funciones ya no incorpora, como su nombre lo dice, los datos positivos y negativos, sino solamente aquellas personas que han fallecido por COVID, solamente. Y es en esta base de datos solamente y no en la otra donde podemos encontrar la información sobre escolaridad, sobre ocupación, y en fin, otras condiciones socioeconómicas de las personas, solamente de las que han fallecido. Estas son las únicas dos bases de datos que existen a nivel nacional y con variables de interés para el análisis, para poder conocer qué es lo que está sucediendo con el COVID en México a nivel nacional, por entidad federativa y por municipio, ¿no? Ahora,
Pues no, yo no dije que los contagios tengan que ver con la menor escolaridad de ninguna manera, al contrario. Si tú te acuerdas, dije que los municipios ricos, donde la gente tiene más escolaridad, se contagian más. Eso fue lo que dije. Pregunta, ¿cómo cataloga que es rico? ¿Se basa a partir del de los ingresos del Producto Interno Bruto o cómo determina que es No, rico? también lo dije en la presentación. Esos son los municipios donde menos del 10% de la población es pobre, de acuerdo con el concepto de pobreza multidimensional que utiliza el Coneval. Eso fue. Ok. ¿Okay? Ahí está. Entonces, ¿se puede hacer de otras maneras? Sí, sí, se puede hacer de otras maneras. Entonces, lo que dije es que en los municipios, incluso en los más ricos, hay más contagios. Pero lo que dije también, y eso fue lo que es la precisión que yo te hago, es que la probabilidad de morir, no de contagiarse, la probabilidad de contagiarse es alta para todos a partir de los 40 años de edad, pero la probabilidad de morir si te contagias es mayor a menor nivel de escolaridad. Eso sí, no de contagiarse. También me puedes decir, oiga, pero pues si se han muerto gente notable como Armando Manzanero, sí, desde luego, pero en estos grupos poblacionales es muy baja la letalidad. Es alta el contagio, es alto el nivel de contagios, pero el riesgo de morir en estos grupos no es que no exista, no es muy bajo. En los grupos de ingreso alto. Ok, sí. ¿Continúa? No, ya. ¿O ya? Ah, ok. Sí, está bien. Muchas gracias por resolverme las dudas. Y le reitero, yo no, desde ningún momento mi intención es demeritar su trabajo, ni oponerme, ni nada. Con todo respeto siempre. Gracias, Marco Antonio. Sí. Bueno, además me gustaría ahí también comentar que también durante la presentación Héctor también aclaró que parte de esta correlación podría ser explicada por el hecho de que gente mayor tiene menor educación en promedio. Entonces esto también mueve la curva hacia que haya mayor mortalidad en la baja escolaridad, ¿no? Entonces eso me pareció muy buena aclaración. Entonces, bueno, es difícil, ¿no? En estas multidimensiones. Pero bueno, continuamos con las preguntas. Salvador Gallardo, adelante. Muchas gracias. Gracias al expositor por su plática. Yo solo quería hacer un comentario respecto a uno de los indicadores que se mostró. Respecto a la intubación, de repente los médicos ya están aplicando un nuevo criterio cuando se necesita intubación, y es que es mejor que no se efectúe la intubación porque tarda más tiempo el paciente en recuperarse en cuidados intensivos. Y entonces, aunque digamos que se libra la batalla contra COVID, se tiene la siguiente batalla, que es permanecer en cuidados intensivos, y entonces te expones a bacterias y al final el problema son las bacterias, ¿no? Mueres por una infección de bacterias en los pulmones. Entonces, bueno, tal vez eso podría afectar a ese indicador en particular. Gracias. Sí, muchas gracias, Salvador. Mira, aquí yo lo que comentaría es que, claro, evidentemente ya más o menos dio una introducción de mi formación profesional, David, yo no soy médico, ¿verdad? Entonces, hecha la aclaración, también quiero llamar la atención sobre el hecho de que, pues evidentemente en México hicieron falta respiradores. No solamente es el criterio de preservar la salud, porque estamos hablando de ese porcentaje que yo daba, de Salvador, es de las personas que ya murieron, ¿eh? No es de las personas que lograron salvarse si se les puso o no se les puso si fueron o no fueron intubados. Son personas que tuvieron tal gravedad que murieron y que hubieran requerido un procedimiento de intubamiento. Ya vimos que la gran mayoría de las personas que ya murieron, que estuvieron muy graves, no fueron intubadas, ¿no? Ahora, también llama la atención los diferentes criterios entonces que se utilizarían. ¿Qué pasa con las instituciones privadas donde una buena parte de las personas sí son intubadas y en las instituciones públicas no son intubadas? Esto, pues evidentemente nos habla de un tema de disponibilidad de
recursos al momento de atender a los pacientes. Gracias por tu comentario. Salvador, ¿quieres decir algo? Adelante. No, solamente agradecer la respuesta. Gracias. Gracias. Luis Osvaldo, adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Gracias por la plática. Yo tengo una pregunta porque me llamó la atención en la gráfica de las pruebas hechas, particularmente las del estado de Hidalgo, pues porque yo soy del estado de Hidalgo. Ajá. Acá, cuando empezó la pandemia, el gobernador hizo mucha propaganda de que se iban a aplicar muchas pruebas, pero se aplicaron pruebas rápidas. De hecho, había muchos puestos de pruebas a lo largo de varios municipios. El detalle aquí fue que, pues, de hecho, desde la OMS recomendaron que las pruebas rápidas no eran confiables y las pruebas PCR se hacían en lugares privados. Y en un laboratorio privado que pregunté decía que esas pruebas de PCR sí quedaban registradas ante el INDRE, si era negativo, positivo, ese tipo de cosas. ¿Sabe usted si este tipo de pruebas rápidas que se estuvieron haciendo quedan registradas en algún lado o se perdieron y fue con otro fin esas aplicaciones? Gracias. Sí, muchas gracias. Sí quedan registradas en los sistemas de información. Ahora, estas pruebas rápidas, que son las pruebas de antígeno, tampoco es que se hayan iniciado desde un principio. Bueno, hubiera sido que se hubieran utilizado desde un principio. Realmente se empezaron a utilizar hasta muy recientemente, digamos, quizás agosto, quizás septiembre, y se aplicaron sobre todo de manera masiva en la Ciudad de México. Que son estas pruebas rápidas que se están aplicando y evidentemente sí hay un registro de los casos positivos con un margen de error, sí, claro, con un margen de error. No son las mejores pruebas, no lo son. No son como las PCR, que sí son unas pruebas pues, de mucho mayor calidad, pero que pues desgraciadamente inaccesibles para muchas personas por su elevado costo, ¿no? Entonces, bueno, sí quedan registradas. Y bueno, ¿cuántos tenía? A ver, la gráfica Hidalgo, 2,000 pruebas por cada 100,000 habitantes hasta la semana pasada, ¿no? Pues es de los que están muy bajitos, ¿no? En relación con las pruebas. Muchas gracias, Luis. Gracias a usted. No me dejaba quitar encender mi micrófono. Daniel, Alejandro, adelante. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, Alejandro. Hola, el efecto del subregistro que mencionó al principio en la comparativa entre países me recordó mucho a las eficiencias que tenemos al hacer estudios de producción de partículas. Nosotros no podemos comparar resultados de un experimento y otro si no medimos las eficiencias, ¿no? Entonces mi pregunta es si existen estudios comparativos entre países que apliquen el subregistro en todos los países distintos, ¿no? Para poder comparar letalidades y demás indicadores. Pues, mira, no existen estudios comparativos. Yo creo que es algo que hay que hacer de manera muy importante, de manera muy importante hacer estas comparaciones. Y lo que se han hecho algunas estimaciones en relación con el subregistro, considerando sobre todo el criterio de muertes esperadas de acuerdo con tendencias pasadas y muertes registradas en el momento actual. Y esto se ha hecho para algunos países y para por ejemplo, Italia lo ha hecho, y en todos estos casos, por lo menos en estos tres que estoy mencionando, se habla de subregistros que pueden andar rondando el 20%, efectivamente. En México, el INEGI ya nos dijo, pero voy a hacer una acotación aquí, ya nos dijo que el subregistro de muertes directamente atribuibles por COVID, el subregistro estaría en el 45%. Es decir, al dato que nos dan, si quieres hacer una estimación, al dato que nos dan cotidianamente, habría que multiplicarlo por 1.45 para tener un conocimiento más o menos cercano. Eso nos dijo el INEGI en relación con las muertes directamente atribuibles al COVID. Pero el INEGI también nos dijo otra cosa muy importante. El exceso de mortalidad en México es mucho más que ese 45%. Y lo que nos dijo el INEGI
con datos, con cierre de información al mes de agosto, fíjate, ya llovió y pues se hará en su próximo informe en los próximos meses. No, lo que nos dijo es que en realidad el exceso de muertes implicaría multiplicar estos 200,000 muertes que ya existen hoy por 2.5, es decir, pues ya rondando los 500,000 decesos excedentes. No todas son por COVID, no todas estas 500,000 muertes son por COVID, no son por el contagio del virus, pero sí son por la pandemia, porque ahí también hay personas que fallecieron por otras causas, pero que dadas las circunstancias de emergencia de los hospitales no pudieron ser atendidas. Gracias. De nada. Gracias, Daniel. Gilberto. Hola, sí, buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿cree que va a haber una tercera ola de COVID? Sí, Gilberto, pues mira, la tercera ola por COVID ya se está manifestando en algunos países de Europa. Generalmente cuando ocurre allá, viene acá. Habría que ver muy bien la relación que existe entre eso. Pero lo que tenemos en México hoy por hoy son factores de riesgo que hacen posible pensar en una tercera ola. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Los factores que tienen que ver con lo social, con la dinámica social, las festividades, las vacaciones, etcétera, etcétera, cosa que ya nos ocurrió en el mes de diciembre, pero también la aparición de nuevas cepas del virus que parecen ser algunas, por lo menos algunas de ellas, mucho más virulentas, mucho más contagiosas, que incluso atacan al organismo, incluso si ya ha sido contagiado previamente por otras cepas. Entonces, sí tenemos una coyuntura, un momento difícil a considerar con las próximas vacaciones, con las próximas, como quieras llamarla, y con la aparición de nuevas cepas. Y sobre todo, tenemos una, digamos, excepción por parte del gobierno o una acción muy fuerte por parte de la economía de que se abran las actividades. Y hoy por hoy la gente está en las calles, la gente está volviendo a sus trabajos, ya hay la idea que se vuelva a las escuelas, cuando realmente no estamos controlando la pandemia. Ayer yo revisaba algunos datos. Sí ha reducido la intensidad de contagios, sí ha reducido el número de muertes que cotidianamente observamos, pero redujeron en relación con diciembre y enero. Estamos hoy en la situación que teníamos en el mes de octubre y noviembre, es decir, no estamos en una situación de control. Estamos mejor que en los meses anteriores, pero estamos igual que en los meses de octubre y noviembre, de manera tal que no podemos considerar que la pandemia ha sido controlada y de manera tal que ante factores de riesgo como estos que menciono, pues sí puede haber un repunte, efectivamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Gilberto. Gracias, Gilberto. Y bueno, nada más para decirles que yo me retiro, me tengo que ir. Tengo una presentación y Alonso se hace cargo de esta parte de las preguntas. Hasta luego. Muchas gracias, David. Hasta luego. Ok, bueno, pues continuamos con las preguntas. Creo que se bajaron algunas manos. No sé, mira, ya veo a Gilberto con la mano arriba. No sé si quieres seguir comentando o hacer una pregunta. Bueno, tengo a Gilberto con la mano arriba. Esther también la tengo con la mano arriba. Pasamos con Esther. Hola, buenas tardes. Hola, Esther, buenas tardes. ¿Los resultados de esta investigación piensa publicarlos en algún informe? Sí hay una publicación que fue hecha con datos al mes de septiembre del año pasado y ha sido publicado ya por la CEPAL, es la Comisión Económica para América Latina, en una revista que se llama Notas de Población. Es una revista
pues creo yo, importante por el organismo que las patrocina, ¿no? El CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Entonces ahí hay una publicación, te digo, con datos al mes de septiembre. Se publicó apenas en el mes de diciembre. Lo que sí también te puedo decir es que en realidad las tendencias y los perfiles no han cambiado drásticamente. Lo que tú pudieras leer ahí es más o menos la situación que prevalece en el momento actual. En términos no de tamaños, no de números de muertes, pero sí en términos de tendencias y distribuciones, ¿no? Ok, muchísimas gracias. A ti muchas gracias, Esther. De todos modos, le voy a mandar a David la liga de la publicación para que la pueda distribuir entre todos ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? A ver, tenemos una mano levantada. Esther, no sé si quieras hacer otro comentario. Se ve la mano levantada. No, ya no, gracias. Ok. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, les pido a todos los asistentes que abran su cámara, que prendan su micrófono y agradezcamos al doctor Héctor Hernández Bringas su plática. No, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No, pues el agradecido soy yo y realmente es un privilegio poder estar con ustedes y me reitero a sus órdenes para cuando ustedes consideren prudente, si así lo consideran, si no se han arrepentido, yo estaré dispuesto siempre a acompañarlos, con mucho gusto. Que muchas gracias, doctor. Y bueno, entonces aquí terminamos nuestro coloquio de esta semana. David nos dará próximamente el anuncio del siguiente coloquio por correo. Muchísimas gracias a todos.